Está atacando el cuadro, viene por el costado derecho, levanta de cerca el golpe de cabeza, el remate al marco y se perdió a la raya final. Línea de Gol, el podcast deportivo del colombiano. Un cordial saludo a todas las audiencias de Línea de Gol, el podcast deportivo del periódico El Colombiano, como cada semana analizando lo que fue la actuación de los equipos antioqueños, sobre todo Nacional e Independiente Medellín en cada fecha de la Liga Betplay, que ya avanza de manera ágil, y Nacional pues sigue sin perder en un partido complicado contra Equidad después de que le ganó al Caldas. Vino el primer partido de la final de la Superliga con Bucaramanga, empató y ahora le ganó a Equidad. La forma pues no convenció a mucha gente, pero ya vamos a analizar lo que fue esto y también el triunfo del Medellín sobre el Chicó, 3-0 en el Atanasio, con su gente, importante para el proceso de Alejandro Restrepo. Los estaremos acompañando Joneri Gómez de la redacción de deportes, el editor Wilson Díaz y mi compañero Brandon Martínez. Wilson, ¿cómo está? ¿Cómo ve este avance del fútbol colombiano, esta nueva fecha y en la que hay también muchas novedades, entre ellas mucho árbitro nuevo? Saludo cordial, Joneri, a usted y a todas las audiencias de Línea de Gol. Contentos por lo que sucedió ayer con los equipos antioqueños. Lo que usted dice, Atlético Nacional ganó con dificultades, pero hay que tener en cuenta que el equipo tuvo muchas variantes por lesiones, enfermedades, y también presentó caras nuevas, caras importantes de las que vamos a hablar más adelante. Y el Independiente Medellín, que hizo un buen partido, a pesar de que en el primer tiempo le costó un poco. En el segundo mostró el fútbol que la gente quiere ver y con gran acompañamiento del público en las tribunas. Hay que destacar este año, Joneri y Brandon, la cantidad de abonados. Sí. Yo creo que son récords y esto es importante porque esa comunión entre hinchas, directivos y equipo seguramente va a dar buenos resultados. Y además de eso, pues que... Por ejemplo, en el caso del Deportivo Independiente de Medellín no terminó la relación muy bien el año pasado entre las directivas y la hinchada, que le reclamaban unas contrataciones en específico, pero al final respondieron bien. Recordemos que los equipos antioqueños son los dos que más abonos han vendido para este semestre, son los únicos equipos que han pasado de 20.000 abonos. El Medellín tiene 25.000 aproximadamente, Nacional casi se acerca a los 30.000. Eso es una cifra muy, muy buena para los equipos, y en Nacional pues mire que la gente está contenta con el regreso de los Bad Boys. Bueno, entremos en materia de ese partido de Atlético Nacional ayer, que fue en el Campín, con casa llena para Atlético Nacional, más de 30.000 personas, pues la mayoría hincha de Atlético Nacional, y Wilson dio pinceladas sobre lo que vamos a tratar en este tema. Nacional hizo 11 cambios con respecto al equipo que jugó contra Bucaramanga, entre ellos algunos titulares que son Román, pues siempre va a estar ahí. Creo que lo de Cándido se va a ganar esa posición de lateral izquierdo. Arriba estaba Marino Inestrosa, que nuevamente demostró que es el jugador distinto de Atlético Nacional, y el goleador Alfredo Morelos. Yo creo que por ahí van los jugadores que van a ser titulares dentro de ese equipo. Entonces Nacional al principio, Wilson, no se encontró, tuvo algunas imprecisiones. Me parece que es normal porque pues con tanto cambio, jugadores que no venían siendo titulares, que apenas están conociendo también a otros jugadores que llegaron al club. Entonces por ahí pienso que es normal lo que sucedió, y finalmente lo más importante en este caso es el resultado. Y aparte de los problemas de lesiones y enfermedades de algunos jugadores, que a propósito David Ospina estará tres semanas, afortunadamente no es tan largo esa ausencia. El equipo tenía que mirar, el técnico Gandolfi seguramente estaba pensando en esa final que tiene Atlético Nacional el próximo jueves, así que le dio rotación a la nómina. Logró el triunfo finalmente, ya cuando el partido estaba terminando, que muchos pensaban en el empate, pero llega esa jugada de Salazar que le da 3 puntos importantísimos al equipo. Era casi el primer balón que tocaba, porque acababa de ingresar a la cancha. El pase fue precisamente el uruguayo Cándido, un muy buen pase en profundidad, y termina definiendo muy bien para el triunfo de Atlético Nacional. Por ahí al final se ensució el partido con esta pelea, el tema con Inestrosa, en fin, las expulsiones que vinieron, pero yo creo que por ahí es mejor corregir siempre ganando, Brandon. Así es, bueno, además ya vimos que es una tendencia del profe Gandolfi, que seguramente
está haciendo ensayo de error en este inicio de su paso por Atlético Nacional. Mira que en el primer partido de Liga también hizo cambios en la nómina, le dio oportunidad a muchos futbolistas del equipo B, entre comillas, o de los que están apenas entrando al equipo, sacando a esa base titular que utilizó Efraín Juárez el año pasado, el segundo semestre del año pasado, y ahora pues hace los cambios desde inicio pensando en airar la nómina que tiene. Yo creo que Nacional está pensando sobre todo en conservar bien sus futbolistas para cuando tenga que competir en torneo internacional, que recordemos, el martes sabrá cuáles serán sus rivales en la fase de grupos. Precisamente escuchemos al técnico Javier Gandolfi y cuál es su análisis de este partido. En primer lugar, entiendan de que hoy en el campo de juego teníamos jóvenes y joven que debutó. Entonces, por ahí, en tan poco tiempo, el funcionamiento es difícil conseguirlo, es difícil. Por eso lo quiero remarcar. Recién Seba decía de que fue un partido trabado, por ahí impreciso. Y es parte de. Muchos que venían sin tener continuidad, con pocos minutos, que llegaron hace poco, gente que hace mucho que está. Entonces son varios puntos que hay que analizar. Obviamente que feliz, contento, porque no me importan los apellidos que estén dentro de la cancha, no me importa. Lo que me importa es el compañerismo, el ser humano y el que está que defienda el escudo, como lo hace cada uno que tiene la posibilidad de iniciar de 11, o, como en este caso, muchas veces la respuesta está en el banco de suplente. Entonces, eso es lo positivo del día de hoy. Ahí estaba pues el técnico Gandolfi, que a propósito el fin de semana en una entrevista que publicó el periódico El Colombiano, nos mostró ese lado humano, esa parte humana. Me parece que es un hombre sensato, un hombre disciplinado, serio, que quiere traer toda esa enseñanza que tuvo como futbolista y compartirla con los jugadores de Atlético Nacional. Él habla mucho de que el jugador debe pensar que el fútbol no es para toda la vida, que el fútbol es una carrera corta y que hay que saber asumirla. La frase es: cuiden la guitarra, que la serenata es larga. Es lo que él dice y hace pues ese símil de que el jugador de fútbol tiene que entender que la carrera no es muy larga, que tiene que ahorrar para que cuando vengan esas épocas de vacas flacas pues tenga unos ahorros y no termine como muchos futbolistas que terminan mendigando, muchas partes no fueron serios con sus ahorros y les pasa eso. Y un tema, John Eric, importantísimo que dijo: yo soy un tipo serio y voy a cumplir el contrato por 2 años. Obviamente, todo depende de los resultados de la campaña, porque en el fútbol pasa esto mucho, pero es un hombre sensato, me gustó mucho. Hay mucha diferencia con... Wilson, o sea, no es bueno comparar. No se va a tomar los aguardientes con los jugadores, por lo menos. Por lo menos sí, vamos pero a tener no un públicamente. Además vi en el partido cuando Viveros, que fue el jugador que se hizo expulsar. Pero fue a Dairon Asprilla, que fue a empujar perfecto. y le dice como: calmate, métete otra vez aquí, que la pelea es de ellos, no tenemos que caer en ese... Ojo, que lo que dijo Brandon antes me parece bien. Yo no estoy criticando, porque ahora salen en redes todo el mundo a decir ¿cómo que no puede celebrar? No, se puede tomar los aguardientes, pero no públicamente como lo hizo esa vez Efraín encima del carro nacional, Edwin Cardona sosteniéndolo. En fin, no, hay maneras y hay formas de celebrar, porque Gandolfi sigue siendo muy cercano al jugador. Él lo dijo: fui jugador, estuve de este lado, y ojo que tiene otra persona al lado que es importante, que es Pellerano, que también fue jugador. Entonces entiende el sentir de los jugadores, y eso también me parece que va a sumar en este proceso de Atlético Nacional. Pero estoy de acuerdo con Wilson, se ve que es un tipo disciplinado, un tipo serio, un tipo humilde, y que quiere dejar sobre todo esa imagen de buen ser humano. Es que son dos tipos de liderazgos distintos, porque Efraín Juárez aquí vino a tener su primera experiencia como técnico en propiedad, y creo que a él le ha costado mucho más esa transición entre jugador y técnico. Gandolfi ya tiene 2 años y pico larguitos de experiencia en los banquillos. Además, en la entrevista que hizo Eric, habla también de ese liderazgo que siempre tuvo en los equipos, siempre capitán, siempre cercano. Él habla de hombres muy importantes. Recuerdo que nombró por encima colombianos a Mario Yepes y a Juan Pablo Ángel, que son 2 personas muy disciplinadas que, digamos, ven el fútbol de una manera mucho más disciplinada, mucho más seria, y eso nos habla un poco de él. Pero venga, yo les tengo una pregunta para comprometerlos, para que sea video en redes sociales.
¿Ustedes creen que si no le va bien este semestre, Nacional lo deja continuar el proceso? Para mí va a ser muy difícil que no le vaya bien. ¿Por qué? Puede suceder, Brandon. Porque Nacional tiene una base, que ya una base importante, es una base de buenos jugadores. Nacional tiene muy buena nómina. Así que no creo que no le va. Yo creo que va a venir a agregar lo que él tiene como técnico a esa base que dejó el técnico Efraín Juárez. Si no le va bien, yo creo que habrá un análisis. Es que hay las maneras. Si Nacional no juega bien, después de ciertas sesiones de trabajo, pues por eso fue que le sacaron al uruguayo a Pablo Repeto, porque los resultados se le estaban dando, pero no venía jugando bien. Entonces habrá que ver mucho del cómo del equipo de Gandolfi, porque ese es un equipo que llega, que crea jugadas. ¿Por qué contra Bucaramanga? ¿Por qué no ganó? Falta de definición. Pero hubo una estructura de juego y las creó Wilson, ¿o no? Sí, me parece que, como usted dice, pues Atlético Nacional tiene una nómina para pelear campeonatos colombianos. Pero hay un tema muy, muy importante, y es, la gente está pensando que es que Atlético Nacional tiene que ganar la Copa Libertadores. Y eso es muy difícil. Yo pienso que una institución seria, pues... por lo menos a cuartos de final de llegar. Exactamente, que haga una buena campaña y si quiere hacer un proceso a largo plazo, como los grandes equipos, debe sostener un proceso como el que está iniciando Gandolfi. Darle la oportunidad, pero obviamente todo depende de las circunstancias que se presenten. Bueno, hubo un debutante, Roger Caicedo, jugador de Guachené, Cauca. Guachené es de la tierra de Jerry Mina. Exactamente, de Jerry Mina, que lo hizo bastante bien, un central por izquierda, nadie lo tenía como en el radar y apareció, y yo creo que cumplió, y el técnico Gandolfi habla sobre él también después del partido contra Equidad. Tenemos varios chicos que están entrenando hoy con nosotros. Y hoy en el fútbol mundial un central zurdo es difícil encontrar, y más con el porte que tiene este chico, que la verdad me sorprendió. Pero también tengo gente en el club que me escuchó porque tenía algunas dudas, pero la verdad es que no se equivocó y me sorprendió para bien. Y la verdad es que se lo dije en el vestuario, lo felicité, porque es una posición difícil para debutar. Hay otras posiciones en el campo de juego donde no tenés por ahí la misma presión, y si te equivocás no pasa nada. En esa posición es límite, entonces me sorprendió y estoy contento que el club siga teniendo estas herramientas en inferiores para el primer equipo. Así que felicitaciones. Bueno, hay algo para rescatar, y es que encontrar un defensa central zurdo es muy difícil. Miren que, por ejemplo, en el otro lado de la orilla, en el Medellín, se está sufriendo por la ausencia de Joaquín Varela y no se consigue. Y en el mundo son contaditos los centrales zurdos. Miren que, por ejemplo, el Real Madrid juega con dos manes que son derechos de defensas centrales. Algunas veces utiliza David Alaba, que es un lateral. Entonces eso habla muy bien del proceso, y ojalá tenga mucha oportunidad. Me gusta eso que dice el técnico de darle oportunidad a los jóvenes, porque Nacional tiene un plantel muy lleno de estrellas, de personas experimentadas, pero si trae jóvenes y los permea de toda esa experiencia, seguramente será importante lo que puede hacer. Y para complementar ese concepto, Brandon, Yeimar Mosquera es jugador de la Selección Colombia Sub-20, zaguero central zurdo. Estaba prestado a un equipo español de tercera división, y el Aston Villa, al verle el desempeño, lo acaba de llamar y le dice: termina el suramericano y se presenta al equipo principal. Esa dificultad de encontrar zagueros centrales zurdos de buena estatura, este mide 1.90, es una tendencia en el mundo. Es que es demasiado difícil encontrar en el mundo un jugador de estas características. Y qué buenos centrales tiene Atlético Nacional en esa categoría, porque Simón García viene siendo también con la selección sub-20 referente, jugando muy bien en esos partidos. Entonces yo creo que ahí está el futuro. Juan José Arias sigue siendo muy joven, y ayer estuvo al lado de este muchacho, que no es fácil ante 30.000 personas para Roger Caicedo debutar en un escenario como el Campín y hacerlo con esa personalidad con la que lo hizo. Entonces me parece que por ese lado lo que quiere Nacional como empresa, porque también como empresa uno de los objetivos es seguir mostrando jóvenes para sacarlos y venderlos, que
pues finalmente ese es el patrimonio del equipo. Y con eso sustentan pues como el andamiaje de una institución tan grande. John Eric, antes de terminar el Nacional, a mí me inquieta mucho el tema de los arqueros de Nacional. David Ospina y Brandon está lesionado. Ahora suspenden a Marquines, queda solo Chipi, y en caso de una lesión o cualquier dificultad, ahí va a haber un problema para Atlético Nacional, tener un arquero con experiencia para suplir en cualquier necesidad en determinado caso. Sí, habrá que ver en esa búsqueda que tienen de los arqueros también juveniles. Ahí usted sabe el buen trabajo que hace Milton Patiño y que conoce Guita, muy pues, bien, y Guita también está ahí apoyando, entonces no creo que tengan problema, porque pues primero si va a estar Harlen Castillo, va a ser el primer arquero mientras regresa David Ospina, entonces ahí tendrá también esa tarea el técnico Gandolfi, que precisamente esa entrevista, si la quieren volver a ver, está en YouTube en el canal del Colombiano, para que entren y vean, es la primera entrevista que le da 1 a 1 a un medio el técnico argentino, entonces ahí tienen para que vean su proyecto y lo que quiere. Sigamos también con otras impresiones del técnico Gandolfi después de este partido. Esto también dijo en la ciudad de Bogotá. Como cuerpo técnico, cuando analizamos a un rival y después se ve reflejado en el campo de juego, obviamente es un orgullo. Y sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival que nos iba a esperar en un bloque medio bajo o hasta bajo. Entonces es trabajo. Es paciencia, es tranquilidad, es estar fino. Siempre digo que con rivales en un bloque bajo tenés que estar muy lúcido, tenés que tener paciencia. La venimos teniendo en situaciones, pero vamos a seguir creciendo, lo tenemos que seguir trabajando. Y días de trabajo, ya mañana tenemos que trabajar. O sea, cuando tenés una seguidilla de partido en tan poco tiempo, no hay, no pensamos en descansar, pensamos en trabajar y mañana seguramente tendremos otro día hermoso disfrutando de esta hermosa profesión. Bueno, terminamos el bloque de Atlético Nacional hablando de arqueros y el Medellín tiene una buena noticia en esa posición. Desde hace un tiempo las directivas estaban pensando en encontrar un arquero extranjero que llegara a competir con Eder Chaus y con Chunga, que son digamos los dos potenciales titulares, para ocupar esa posición, y se supo que ya Washington Aguirre, que es conocido como el Aguirre, que es conocido como el Dibu Martínez uruguayo, está aquí en la ciudad, va a firmar con el Deportivo Independiente Medellín, viene de ser figura con Peñarol de Uruguay, uno de los que fue importante para que el equipo fuera campeón en Uruguay, hiciera buenos torneos internacionales el año pasado, así que le da un poco de estatus a la nómina del Deportivo Independiente Medellín. Antes de que entremos con toda la información del Medellín, Wilson, es Mateo Valencia el arquero que está ahí para Nacional, que es un muchacho también joven y está dentro del equipo profesional. No sé si tuvo esa experiencia en el Cúcuta, pero es otro de los arqueros jóvenes que tiene para mostrar, y creo que él va a ser el suplente de Harlen Castillo durante estos partidos que no esté David Ospina ni Luis Marquines. Y volviendo al Medellín, entonces, Aguirre. Todo el mundo dice que, o los expertos y la gente que estaba cubriendo la Copa Libertadores del 2024, fue el mejor arquero de la Copa Libertadores. Así que estamos hablando de un arquero de la categoría de Bobadilla, de David González, una noticia importantísima que da el Medellín en un momento que el equipo tiene una base sólida, que ha mostrado, está invicto, ha mostrado que tiene un sistema de juego ya muy definido. Y siguiendo un poco también con lo del arquero, Chaus, eso para uno pues como arquero, como titular también debe ser un hecho que lo toque. O sea, que empezando la competencia, y Chaus tuvo una gran temporada el semestre pasado, aunque el Medellín no clasificó. Fue de menos a más, aunque en este comienzo le ha costado un poco. Le traen un arquero de categoría. Bueno, eso es bueno, esa competencia. La competencia hace que crezcan el nivel. Exactamente. ¿Sabe qué me preocupa, Brandon, de ese arquero? Que estuve viendo antecedentes de ese arquero, y es un arquero que tiene muchas expulsiones. Y expulsiones no por hacer falta, sino por el carácter. Sí, tiene Entonces un carácter me fuerte. preocupa que Medellín empiece en ese tema. Esperemos, hay que darle la oportunidad.
Todos pues tienen una oportunidad. Me parece que es un buen arquero porque viene de un equipo grande, estuvo en un equipo grande, pero hay que ponerle pilas a eso porque también un arquero con un carácter fuerte en el fútbol colombiano, que los árbitros son tan celosos en ese tema, puede generarle problemas al Medellín. De hecho, él salió de Peñarol por un inconveniente, un desacuerdo con las directivas, y salió la propuesta de venir a Colombia y la aceptó. Va a ser creo que va a ser el futbolista mejor pagado de la plantilla de este Deportivo Independiente Medellín, que viene haciendo buenas presentaciones, digamos que ya con cancha buena, no como ese peladero que hay que decirlo de Valledupar. Increíble que la Dimayor aún permita que se jueguen partidos en una cancha en esas condiciones. ¿Todavía le parece increíble aquí en Colombia eso? Sí, me parece que no deberían aprobarlas. Llevamos muchos años con un circo en el fútbol colombiano, eso es normal. A mí me parece que el Medellín la nómina es amplia. Mire que ayer utilizó a Mender García, a Martínez, Perlaza, Chaverra, a Berrío, a Leider Berrío, que también fue otra entrevista que presentamos en El Colombiano en la edición del domingo, que también los invitamos a que la lean, que la sigan, porque este es un muchacho interesante, un cordobés, un muchacho que se ha hecho a pulso, sí. Y es uno leyéndolo y escuchándolo se da cuenta de que es un muchacho muy sensato. Entonces el Medellín tiene una nómina amplia que le da la posibilidad al técnico Restrepo de utilizar en los segundos tiempos a Jaime Alvarado, a Brian León, a Diego Moreno. O sea, es un equipo que realmente a mí me da muchas esperanzas de una muy buena Usted temporada. habla de Brian León, extendió el contrato con el Medellín. Hasta el 2027. Importante eso. Él es el 27, va hasta el 2027. Hay una cosa de este Medellín, y es que el planteamiento del primer tiempo contra Chico fue un poco, funcionó, pero el equipo fue lento y le hizo falta explosión y quien definiera. Fidrisewski, el polaco, el argentino que llegó. ¿Cómo es? Fidrisewski, él mismo me lo dijo en una entrevista que le hicimos en El Colombiano, que también pueden ver en El Colombiano. Yo le seguiré diciendo el polaco. El polaco, sí. Francisco, el polaco. Francisco remató varias veces al arco, pero desde afuera. Le hizo falta como tener esas opciones dentro del área para mostrar esto específico de ser el 9. Pero a lo que iba con el análisis es lo siguiente. Homer y Baldomero muy bien, pero Jaime Alvarado es quien marca la diferencia. El problema fue que Jaime Alvarado cuando llegó de la pretemporada regresó con unos kilos de más, y eso digamos que le ha complicado la posibilidad de ser titular. Pero, ¿qué les parece si mejor escuchamos el análisis del profe Alejandro Restrepo sobre lo que fue esa transición del primer tiempo al segundo y el resultado del Medellín? Yo creo que tú lo dijiste, yo creo que hay que destacar también la postura defensiva y la disciplina del rival, que creo que juntó muy bien sus líneas, hizo un 4-4-2 muy cerrado que nos tapaba mucho pase por dentro, y después cuando íbamos a la banda nos doblaban bien, y a nosotros nos faltaba un poco de interacciones cuando íbamos a la banda, porque siempre estábamos queriendo poner a Mender y a Francisco en un 1 contra 1, y ellos con ese cuadrado que hacían ahí entre central, lateral, no iría extremo, sino un volante más por fuera que tenían, más el volante pivote, era casi que un 4 contra 2, un 4 contra 1 constantemente, y éramos muy estáticos ahí, o las alturas de los jugadores nuestros, por momentos muy bajas, por momentos muy fijados con la línea defensiva del rival, y no estábamos interactuando. Fue una de las cosas que hablamos, que corregimos, buscamos con las variantes tener características de hombres que normalmente actúan un poco más entre líneas, como Diego, y poder encontrar a Leider en otra altura. Por eso decidimos hacer estos cambios. Creo que Luis estaba haciendo un partido correcto defensivamente, pero el pie de Homer desde la primera línea es distinto, porque es un volante que sabe conectar, y jugando desde ahí nos podía dar más pases de progresión, digámoslo así. Y bueno, afortunadamente Diego acertó en ese tiro libre que tuvimos y abrió el juego, y creo que a partir de ahí lo pudimos controlar a través de ese sentir que tenemos nosotros del juego, y que los jugadores expresaban muy bien. Ese cerco que montó el Chico, que le permitió en el primer tiempo irse con el arco en cero, se terminó después de esa falta que luego concretó Diego Moreno.
en el primer gol del Medellín y ahí vino la seguidilla de goles. Pienso que era justo el triunfo del Medellín. Medellín había hecho más para ganar. Hubo 2 acciones confusas de penal, un gol o mejor una falta codazo que le metieron al polaco en el área, el jugador Pimentel, que el árbitro, pero ya en esa jugada había un fuera de lugar previo. Y una segunda acción, una mano. Fueron 3. Fueron 3. Fueron 2 sobre el polaco, esa primera que decís de Pimentel. La segunda fue el codazo. El codazo, que ahí sí había perfectamente falta y era un tiro penal que merecía el Medellín y el árbitro no sancionó. Y la otra fue el otro gol del Medellín que sí concretó, que con el VAR, miraron el VAR y se concretó el gol. Después de un tiro de esquina que cobró Chávez. Yo les hago una pregunta, muchachos. ¿A ustedes no les parece que al Medellín le hace falta un volante creativo todavía? A mí me parece que el Leider Berrío cumple muy bien esa función y que en la medida en que vaya conociendo más el equipo y engrane, está volviendo de una lesión. Tuvo una lesión de casi 6 meses. Él jugó. El último partido que jugó el año pasado fue como entre finales de agosto e inicios de septiembre. Pero está todavía en deuda, porque cuando Vinicius llega al Medellín, recuerde usted que lo pedían incluso para Nacional, que qué gran jugador, porque no llega, y llega al Medellín y no se consolida. De esos jugadores que uno dice que rinden en equipos chicos, pero llegan a equipos grandes y les pesa la camiseta. Ayer tuvo algunos minutos, pero ya al final, ya el partido estaba resuelto. Esperemos que con el transcurrir de la competencia y con el trabajo que haga el técnico Restrepo, que seguramente es otro apoyo, porque considero que Berrío hizo bien las cosas y hay alternativas, por lo menos hay alternativas de juego, de creación del Medellín en esta temporada. También habló el jugador Gerson González, que ingresó finalizando el segundo tiempo del partido y pues también aportó lo suyo al equipo. Escuchemos qué nos dice sobre este partido y lo que esperan para los próximos. Yo creo que cada rival nos permite indicar qué juego podemos plantear también. Estos 2 juegos han sido con equipos defensivamente bien parados. Hoy Chico se cerraba mucho, la verdad, entonces nos daba el espacio para hacer balones largos. En el primer tiempo, como dice el profe, nos apresurábamos mucho. El segundo tiempo creo que leímos bien los momentos de interactuar por dentro e interactuar por fuera, y creo que eso conllevó a tener una mejor decisión y una mejor lectura para poder combinar y poder finalizar bien las jugadas. Bueno, con el tema del Medellín yo les tengo una pregunta. Si usted fuera Alejandro Restrepo, ¿a qué delanteros pone? Porque es que tiene 3 delanteros muy buenos: el polaco, al chino Sandoval y a Brian León, que son quienes pueden ocupar esa línea de ataque. ¿A cuál dejan ustedes sentado? Yo le pongo al chino a hacer lo que hizo Leider Berrío, porque yo creo que Sandoval puede ser ese nexo de media punta, y arriba le pongo a Brian con el polaco. Yo en casa los pongo a los 3. ¿Por qué no? O sea, esa es una posibilidad. Recuerdan que hablábamos de la selección Colombia, ¿por qué nunca en la selección ponen a Quinterito con James, teniendo 2 zurdos creativos? 3 zurdos. Y allá hacer 3 zurdos. Bueno, que el Medellín utilice estos 3 delanteros y se vuelve una máquina. Obviamente hay que mantener el equilibrio. Lo que pasa es que el profe Alejandro Restrepo no creo que cambie el módulo que utiliza pues en la formación, la plantilla táctica, pero el Medellín vuelve a jugar el próximo domingo a las 2 de la tarde en el Polideportivo Sur contra Envigado. Vamos a ver, en este momento hay noticia buena para los equipos antioqueños. Sí. Ayer hizo un buen partido frente al Cali. Los equipos antioqueños están segundo y tercero, pues Nacional y Medellín segundo y tercero en la tabla de posiciones. América, que me parece que armó un muy buen equipo y aún no ha jugado Juanfer Quintero, es primero. Envigado tiene que ganar casi todos los partidos que tiene este año porque entró con una desventaja muy grande al tema del descenso. Tiene 27 puntos menos que el segundo en ese ítem de la tabla de descenso para el próximo año. Así es, pues esperamos que este Envigado recupere terreno, que el trabajo del cuerpo técnico se refleje, aunque hay mucha juventud en el equipo. Ya la fecha pues termina este lunes
y el próximo viernes tendremos una nueva jornada de la Liga Colombiana. Yo le cuento, Atlético Nacional tendrá un amistoso esta semana antes del partido con Bucaramanga, que es con el equipo el de Dinamarca, el equipo de Bless. Sí, señor, va a tener un partido en la sede con el equipo de Bless que está en pretemporada, y después jugará contra el Bucaramanga esa final a las 7:30 el jueves. 7:30 de la noche, jueves va a jugar Atlético Nacional con la ilusión de poder llevarse un nuevo título, el primero en la era Gandolfi, que están muy ilusionados de que lo puedan lograr. América le mostró parte del camino en ese partido contra Bucaramanga, que lo goleó. Brandon bien decía que vio un América muy sólido, empezando muy bien en la liga. Hay una cosa que parece que da más rating en este momento, o por lo menos más billete, y es el tema de Jon Hader Durán. ¿Ustedes creen que fue una buena decisión que se haya ido para el Al-Nassr de Arabia Saudita a jugar con Cristiano Ronaldo? Pues a mí una buena decisión, sí, es una buena decisión, porque económicamente va a asegurar su vida, la de su familia, pero conveniente no. ¿Por qué conveniente no? Porque él pudo ir a un equipo más grande con lo que estaba haciendo en el Aston Villa de Europa, se mantenía vigente, ganaba también un buen dinero, pero no el dinero que va a ganar en Arabia. O sea, Wilson, yo creo que fue una buena decisión personal para él, pero no conveniente. Si a mí me ponen a elegir, yo me voy para Arabia Saudita, tengo 21 años, no sé el fútbol, te puede sufrir una lesión. Ningún club de Europa ni del mundo te va a pagar el dinero que se va a ganar. Son 71 millones de pesos mensuales. Es que es una cosa loca, son 20 millones de euros al año. Eso quiere decir que el contrato son 5 años, se gana 100 millones en esos 5 años. En 3 años, por ejemplo, Jon Hader Durán va a ser el jugador más rico de la historia del fútbol colombiano, porque en esos 3 años va a acumular casi todo el capital que han acumulado Falcao y James en sus carreras de más de 10, 15 años en el fútbol internacional. Ahí tiene un referente como Cristiano al lado. Pero a mí lo que me parece difícil es que mucha gente, y sobre todo el colombiano, no se acostumbra a esas culturas bien. Y no está acostumbrado, y le va a tocar por lo menos 5 años quedarse inicialmente. Entonces ahí es donde uno no sabe. Esa es un riesgo que se corre, porque como usted dice, el temperamento, la personalidad de Durán, para vivir en un país con tantas restricciones va a ser complicado. Pero puede suceder que ese equipo tenga algo adelantado, se lo lleva 1 o 2 años, lo devuelven a Europa a un equipo como Real, Barcelona, que le puede pagar este dinero. Es muy difícil que Real traiga de un equipo árabe un jugador. Difícil. Pero si es un jugador que aporta, que los negocios en el fútbol se pueden dar. Sí, aparte la Liga de Arabia últimamente está ganando peso. No sé si ustedes recuerdan, Cristiano Ronaldo y Neymar dijeron que tenía más nivel que la Liga de Francia, por ejemplo. Porque ellos estaban allá, entonces yo ahí lo discuto. Bueno, pero pierde también mucho, y va a perder mucho la selección Colombia por el nivel. Va a perder la selección Colombia. Venga, sí, porque hay algo que el profe Néstor Lorenzo no convocó a algunos jugadores porque estaban en Arabia. Y yo no sé si porque sea Jon Durán va a traerlo simplemente por ser él estando en Arabia. Como dice Wilson, es un jugador joven, ya lo conoce, y en la selección puede rendir igual. A mí lo que me parece es que a nivel de clubes se queda, digámoslo así, en las sombras, en equipos grandes que sonaba, como el Real Madrid, como Barcelona, como Liverpool. Pero yo estoy de acuerdo con Wilson, o sea, él está asegurando su vida personal y su vida familiar. Entonces, discutir eso es muy complicado. Sí. Lo único que me preocupa es dónde va a jugar. Yo lo que digo es que son cifras millonarias, 110 millones de euros. No todo es plata, en 5 Wilson. años. No todo es plata. Pero me dice uno de los formadores que hablé con él, el tipo que hizo el negocio de Envigado y lo llevó, precisamente hablé con él ayer y lo vamos a tener para el colombiano. Me decía, él es un hombre complicado en lo personal, pero es un hombre que ayuda mucho. Tiene, creo que como 50 primos y sobrinos que a todos les ayuda. Tiene una escuelita en Zaragoza. Tiene una fundación, así que todo esto pues bien manejado. Sí, para mucha gente le conviene. Es que le conviene al Envigado, que recibe casi dinero por solidaridad, que ahí recibe un dinero. Le conviene a Aston Villa, con la venta que hizo está ganando casi el triple o hasta 4 veces como lo compró, porque le quedan netos después de impuestos y todo como 45 millones de euros.
Entonces es un negocio en el que gana mucha gente, por ese lado se puede analizar así. Pero bueno, estamos llegando al final de este episodio de Línea de Gol. Recuerden ustedes, vamos a estar también en YouTube, ya no solo en Spotify y las otras plataformas del periódico colombiano, sino también en YouTube con un video podcast. Entonces, para que nos sigan, para que lo compartan, recuerden estar pendientes de todos los productos de esta casa editorial, en el YouTube, en el Instagram, en la red social X, en fin, en el impreso con los mejores análisis y las mejores historias, y que nos sigan acompañando como siempre cada semana. Que tengan un feliz resto de semana. ¿Qué pasa, Brandon? Una última cosa, a la gente que vio el video hasta el final, que nos comente qué equipo cree que va a ser campeón de la liga, aquí abajito en los comentarios. Perfecto. Que estén muy bien y tengan un feliz resto de semana. Chao.